Muy buenos días nuevamente, querido auditorio de la Radio Portales, aquí reviviendo la historia, un programa más, acercándonos a ustedes junto a mi amigo y panelista Patricio Herrera. Gusto Gracias, saludarte. gracias Jorge. Buenos días queridos amigos, amigas. Qué grato poder volver a comunicarnos con la primera de Chile y llegar a las casas de todos ustedes con esta voz de la historia, reviviendo la historia. Queremos compartir esto que es tan hermoso, por lo menos para nosotros encontramos que es maravilloso y sabemos que ya tenemos bastante audiencia, así que nos sentimos muy bien acompañados. Bueno, y como queremos no solamente revivir la historia desde el punto de vista anal y marítimo, no podemos dejar pasar que el lunes pasado celebramos 99 años de nuestro querido Carabineros de Chile. Yo quiero mandar un cariñoso saludo a los carabineros de Chile, porque yo soy nietastro de un carabinero que adoptó a mi madre cuando ella quedó huérfana. Fue un carabinero, un hombre de verde el que le dio su hogar, su cariño, y por eso le hago un saludo a don Manuel Segura Hinojosa, y a través de él a todos nuestros carabineros. Como les digo yo, la primera línea de la patria. Ustedes han sido la primera línea de la patria, han tenido que resistir muchísimo, muchísimo lo que ha resistido Carabineros. La cantidad de mártires ha crecido en forma increíble, la cantidad de héroes. Sí, los Carabineros de Chile son los que nos están cuidando y han permitido que Chile esté saliendo de una de las etapas más negras del siglo XXI. Fíjate que cuando estuve en Puerto Williams, un poco más abajo, si lo vemos por la latitud, está Puerto Toro. Sí, Y la presencia de carabineros ahí es tremendamente importante. por supuesto, por supuesto. Y cuando yo estuve, incluso se creó la comisaría. Ahí partió la comisaría. Incluso compraron una lancha patrullera que la operaban justamente los carabineros, que llegaban hasta Allende Gaya. Así que ya no solamente hacían su labor dentro de la isla Navarino, sino que lo hacían también dentro del Canal Beagle. O sea, creo que es tremendamente destacable eso. Nosotros los marinos que nos toca visitar prácticamente todo Chile, nos damos cuenta que la relación del carabinero con la civilidad que ocurre en las grandes urbes no tiene nada que ver con el carabinero rural. El carabinero rural es un solucionador de todos los problemas. El carabinero recibe hasta una guagua si es necesario. Sí. Soluciona problemas de animales, soluciona problemas de don Francisco que quedó aislado no sé a dónde, allá llega el carabinero, arriesgando muchas veces su vida y totalmente en forma desinteresada y silenciosa. Carabineros de Chile es una institución silenciosa, pero que está adentrada en el pueblo chileno. Fíjate que para los que van a Santiago, hay algo que, por lo menos yo cuando chico siempre no me lo perdía. El cambio de guardia frente a la moneda. Qué Y extraordinario. sí, sí. Bueno, dejemos el saludo. Vamos a cerrar un poco lo que estábamos conversando en programas anteriores. Hablábamos mucho del 21 de mayo, combate de Iquique, Punta Gruesa. Pero íbamos a mencionar algo de Zapallar. Ah, pero tienes toda la razón, pues, tienes toda la razón. Sí, algo que no podemos tampoco soslayar, porque creo que nadie estaba preparado para que apareciera esto, que existiese, digamos, una autoridad municipal que decretara administrativamente que no se iba a realizar la ceremonia el 21 de mayo. Tuve la oportunidad de escribir una carta al Mercurio, me la publicaron, y hay varias otras cartas más que se mandaron, y varias otras manifestaciones también de autoridades, porque tal como lo dijo el ex comandante en jefe, Julio Leiva, ni en los peores momentos de Chile, cuando estaba con la pandemia, se suprimió. Cuando estuvo la pandemia, se siguieron haciendo muchas, no solamente el 21 de mayo, se siguió actuando, claro, tomando las medidas del caso, con las mascarillas correspondientes. Exactamente. Pero todo se hizo, o sea, ahora entiendo, digamos, que parece que hay una afán de reconsideración. Afortunadamente me comuniqué con una concejala, Cecilia García Huidobro, queridísima amiga, que me dice que lo más probable es que dentro de esta semana, o a ver, estamos saliendo al aire el sábado, así es que probablemente ya se produjo, porque es dentro de la semana que el alcalde iba a dar la excelente noticia que había recalibrado su decisión y que el desfile iba. La verdad es que la figura de Prat, querida audiencia, es una figura tan potente, es tanto el respeto, el cariño, el amor, la consideración que le tiene el pueblo chileno a su gran héroe, don Arturo Prat, que traspasa la frontera incluso, eso está de más que lo digamos, que quitarle eso es muy complicado. Esas toses son de nuestro productor que está detrás de la cámara, ¿eh? Está un poquito enfermo. Fíjense que en una oportunidad comenzó a llover el 21 de mayo como a las 6 de la mañana y la Armada decidió suspender el desfile escolar porque proteger a los jóvenes para que no se enfermaran.
desfilaron igual bajo la lluvia. Los andaban persiguiendo y se arrancaban los mocosos, se metían por calles aledañas, pero pasaban frente a Prat, en Viña. Fue un espectáculo de tratar de que no desfilaran. Bueno, y piensa tú que dentro de nuestra carrera, muchas veces estuvimos en ceremonias en cual yo me acuerdo que me sacaba el uniforme y la camisa blanca estaba ya desteñida, digamos, porque se había, digamos, desteñido, digamos, a raíz del agua. Pero uno sentía que no podía fallarle, digamos, a su héroe. Exactamente. Así es que, señor alcalde, esperamos su nueva, que ya haya decidido en esta semana recomponer esa situación y que los zapallarinos puedan estar tranquilos de que nuevamente sonarán los himnos marciales el 21 de mayo y sobre todo a las 12:10 cuando todos inclinamos nuestra cabeza para recordar el momento del hundimiento. Además que es el homenaje a las grutas navales. Además. Claro. Entonces, no es una fecha cualquiera. Claro, es como suspender el 19 de septiembre. Sí. Sí, entonces se pueden suspender otras fiestas. Me decían que el día de la perinola o el día, el día del completo o el día de la sopaipilla podían suspenderse, pero no estas festividades que son tan sentidas por el pueblo y chileno. cuando uno comienza, digamos, con medidas de este tipo, si se acepta y ocurren, ¿qué esperamos? Exactamente. O sea, se nos puede caer, digamos, todo lo que hemos construido durante tanto tiempo y por lo cual lucharon, digamos, nuestros héroes de esa época. Así que... Vamos ahora al tema. Vamos. Bueno, para poder seguir avanzando, queremos cerrar, digamos, todo lo que estábamos viendo con una anécdota. Porque fíjense que de los sobrevivientes de la Esmeralda, cuando el Huáscar pasa y saca un listado, saca la relación de los sobrevivientes y va preguntándole cuál era su puesto y van anotando, ¿no es cierto? Se encuentran con alguien que le dice, ¿qué es lo que hacía usted? No, si yo estaba de puro cantor. Y le ponen músico. Y esa persona es don Agustín Cabrera Casitúa. Don Agustín Cabrera era un ingeniero que estaba a bordo de la Esmeralda buscando el cable para cortarlo, el cable para evitar la comunicación del puerto de Iquique con el resto del mundo, porque el cable comunicaba con todas partes. Entonces era un civil que estaba a bordo. Y cuando Prat se da cuenta, temprano en la mañana, que se iba a producir un combate, ya se había identificado al Huáscar, lo manda a llamar a Cabrera Casitúa y le dice, señor Cabrera, usted es civil, así que desembárquese y vaya al puerto. Y el ingeniero se resiste, pues le dice, no, le dice, necesito un puesto de combate. Me quiero quedar. ¿Sí? Entonces Prat le dice, pero si usted no es marino. Y Cabrera le contesta, pero soy chileno. Estoy dispuesto a defender mi patria. Exacto. Y eso impactó a Prat. Le dijo, bien, quédese acá, si gusta se va donde el cirujano a ayudarle con los heridos, o se queda conmigo en cubierta contando las bajas. Y el ingeniero le dijo, me quedo con usted. Y el ingeniero tiene un libro que publica él, donde publica su vivencia de primera fuente como testigo de qué ocurrió en la cubierta de la Esmeralda con don Arturo, con todo lo que nosotros hemos escuchado durante tanto tiempo. Él lo relata en primera persona como testimonio. Y tal como decía Jorge, cuando se hundió la Esmeralda lo rescataron desde el agua y cuando le preguntaron a Uribe, usted, yo soy teniente primero Luis Uribe, ¿y qué puesto tenía? Segundo comandante. Y así todos fueron, yo soy el guardia marina Cejes, claro, y yo tenía la artillería de popa. Yo soy el mozo de cámara, claro, yo la corneta. Y usted le dice al ingeniero, le dice, tal cual, no, si yo estaba de puro cantor. Y claro, el peruano dijo músico porque cantor le pareció, le puso músico. Y ese registro está, y dice músico. Sí. Así es que el ingeniero cambió de ingeniería a músico, dada la respuesta que dio. Y hay otra anécdota muy simpática, o sea, no simpática, no es simpática. Hay otra anécdota que es muy curiosa y negativamente curiosa, que es la captura que hizo Grau del paquete del Maule. No, del Rímac. Del Rímac. Sí. De un buquecito que era el Rímac, que iba... Julio del 79. Que iba navegando de Valparaíso al norte. Era un tanto transporte, digamos, que se claro, colaboraron. Y que iban con los carabineros de Yungay que llegaban hasta las Caballares a bordo. Llevaban todas sus carabinas y todas sus cosas. Y don Miguel Grau para en un puerto, compra un diario chileno y en el diario dice zarpó el Rímac. El Rímac. Y lleva a bordo. Claro, y toda la información, o sea, el mejor servicio de inteligencia no habría sido capaz de entregar tanta información. Así que don Miguel sacó las cuentas en la carta y dijo, ya, si zarpó a tal hora, entonces a tal hora va a estar aquí, lo fue a buscar y ahí estaba. Sí. Perdimos un regimiento completo, o sea, todos se lanzaron las carabinas al agua y los carabineros se entregaron. No presentaron combate, no tenían con qué tampoco. Sí.
Bueno, lo que cuenta Patricio da muestra de que terminado, digamos, el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, el Huáscar sigue en correría, digamos, por el litoral, y lo que sí tenía bastante precaución de no enfrentarse a los blindados chilenos. Exactamente. Eso sí, porque sabe que está en desventaja. Estamos revisando bien en este momento. Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos en pantalla, digamos, lo que es el cuadro que pintó Thomas Sommerkill, donde aparece, digamos, este es el combate de Angamos, ¿ah? El Huáscar, digamos, frente al Cochrane, mandado por la torre. Pero eso ocurre el 8 de octubre del 79. Entre el 21 de mayo y el 8 de octubre hay bastante que decir. Claro. Entre eso lo que contaba Patricio, la captura del Ritmas por parte del Huáscar. Y se produjeron varios hechos entre el Huáscar y la Magallanes, entre el Huáscar y el Matías Cauciño, pero nunca llegaron a constituir, digamos, un combate, porque si bien hubo, digamos, disparos, siempre aparecía o el Blanco o el Cochrane, y con eso, digamos, el Huáscar inmediatamente dejaba el teatro de operaciones. Así que sabía, digamos, que frente a eso no podía disputar nada. Ahora, también fíjate que en algún momento aparece una noticia de que venía, digamos, un vapor cruzando, digamos, por el estrecho Magallanes y se desplaza la Unión. La Unión, claro. La corbeta Unión, y llega hasta el estrecho Magallanes. O sea, hay que pensar, digamos, cuando uno cree, digamos, que esta guerra solamente se focalizaba en el norte chileno, no es así. Claro. No es así. Así que, bueno, siguen avanzando, sí. Y afortunadamente el gobierno chileno había tomado las medidas para que el puerto de Valparaíso no estuviera como estuvo el año 65, 66. Claro. Entonces, claro. por eso que no le pasara, digamos, lo que le pasó a la... Claro, por eso la Unión pasó de largo, Sí. porque si no hubiese estado artillado lo habrían bombardeado. Exactamente. No, sí, la situación era complicada porque la velocidad del Huáscar le permitía escabullirse. Y esto amargó mucho a William Rebolledo, porque lo que él quería era hundir al Huáscar o capturarlo, y quería terminar su carrera en el fondo naval con una estrella. Bueno, de hecho, le penó demasiado el ir al Callao y no encontrar la escuadra peruana, porque Bueno, él pensó, digamos, que ahí iba a dar el gran golpe. Ese fue el primer gran traspié. Claro. Pero después, durante las correrías del Huáscar, muchas veces William lo iba persiguiendo y se oscurecía, y cuando ya se oscurecía no habían radares. No se podía seguir persiguiendo al buque, entonces tenían que dejarlo ir. Y en una oportunidad en que estuvieron a punto, ¿qué es lo que hizo Grau? Ordenó a los fogoneros hacer un hoyo en el carbón que tenían, que era carbón de regular calidad, y llegar hasta el carbón inglés, que lograba mayor temperatura y aumentaba la velocidad del buque. Exactamente. Claro, y de esa forma lograron escaparse en una de las tantas. Y la luz de la suerte de Grau se apaga este día, porque aquí está Juan José Latorre, y allá no se alcanza a ver seguramente, allá se ve donde viene ya el Blanco Encalada. Con Galvarino Riero. Con Galvarino Riero, justamente. Oye, una de las cosas importantes que uno va destacando cuando va leyendo, digamos, más en detalle todo esta época, es que cuando necesitaban tener un poquito más de velocidad y la máquina no le daba más, lo que hacían era alivianar. Exactamente. Claro. Botar lastre. Botar lastre, exactamente. Por el contrario, los blindados chilenos, que sabiéndose que tenían una ventaja en cuanto a armamento, lamentablemente de repente por problemas de carbón, tanto de calidad del carbón como de la cantidad que llevaban a bordo, no podían hacer una correría de caza prolongada. Claro, se podían quedar sin carbón. Ahora, lo que sí, digamos, se dispuso, el que estaba con más problemas de caldera, digamos, que era el Cochrane, lo mandaron inmediatamente a que se pudieran, digamos, hacer los reemplazos de los tubos, que se yo, a hacer las reparaciones correspondientes. Exacto. A la O'Higgins y a la Chacabuco se le cambia completamente, digamos, la caldera, y eso le permite, digamos, recuperar bastante potencia a la escuadra. Exacto, no tenemos que olvidar que el Cochrane llegó sin terminar a Chile. Sí. Sin terminar. El Blanco llegó en mejores condiciones, y después los fondos del Cochrane también estaban bastante sucios. Sí. Pero después hizo una limpieza, eso lo hizo Latorre. Sí. Ordenó hacer una limpieza, reemplazar todo y todo, entonces logró que su buque estuviese en mejores condiciones, sobre todo de velocidad, porque ese era el tema por el cual Grau lograba solucionar sus problemas. Y Parangamos intentó escapar. Claro. Intentó escapar, lo que pasa es que le hicieron una maniobra envolvente. Claro. Lo que pasa es que
cuando planificaron cómo poder capturar el Huáscar y formaron 2 divisiones, Exacto. eso fue, digamos, fundamental, porque se podía escapar de una, pero la otra no. La otra le iba a cortar. La división rápida y la lenta. La Claro. rápida la llevaba La Torre y la lenta Rivero. Claro. Y en la lenta iba la Covadonga. Y la gente de Covadonga, exactamente. Sí, estaba combatiendo. Fíjate que si le pasamos revista un poco a los comandantes de los buques, son todos personajes, digamos, que tuvieron una participación. Estamos hablando de La Torre, digamos, en el Cochrane, Galvarino Rivero en el Blanco, está Jorge Bond, está Manuel Thompson, todos con una gloria tremenda. Entiendo que Condel también. Conde la... Exactamente. Sí, también. Claro, Conde siguió un tiempo en la Covadonga y Sí. el año siguiente lo mandaron al Huáscar. Claro. Bueno, ahora, hay que recordarle a los auditores, esto lo dijimos en algún momento, en algún programa, que la guerra del Pacífico parte con la campaña marítima, porque era Por supuesto, fundamental por supuesto. controlar el mar. Claro, claro. Pero ya, porque la escuadra, digamos, se fijó el firme propósito de poder capturar al Huáscar. Era lo que le iba a dar, digamos, y por eso es que es tan importante el combate de Angamos. Importantísimo. Algunos le llaman batalla de Angamos. Batalla de Angamos, claro, por lo crucial en lo que vino después de la guerra. Pero sabían, digamos, que la única manera, teniendo ya el control del mar, era ahora desplazar entonces a las fuerzas militares hacia el norte. El esfuerzo. Y cuando ya las logran trasladar, que eso viene, digamos, más adelante, digamos, con el desembarco Pisagua, digamos, exacto. Comienza entonces, dejamos la campaña marítima y nos pasamos a la campaña de Tarapacá. Ahí comienza a lucir el ejército. Se comienza a lucir el ejército, Claro, exactamente. claro. Después de Tarapacá viene Taque de Arica, Exacto. después viene la ocupación de Lima y terminamos con la campaña de la Sierra. Terrible. ¿Por qué? Porque los peruanos de Lima que siguieron, digamos, con espíritu combativo, se fueron todos a la Sierra. Exactamente. Con el coronel Cáceres. Exactamente. Evaristo Cáceres. Un Eh, nombre bien curioso. Avelino creo que se llama. Ya está nuestro servicio averiguando. Buscando, exactamente. Pero Avelino Cáceres, Avelino, correcto. Avelino Cáceres. Avelino Sí. productor. Andrés Avelino Cáceres. Andrés Exactamente. Avelino Cáceres. Realmente un saludo a nuestros amigos peruanos, porque ese hombre hizo un esfuerzo enorme, porque ya Perú se había rendido. Y él decidió no rendirse y llevarse todos los restos y seguir una campaña que fue pero horrible. Fue lo más sangriento de la Guerra del Pacífico. Fue todo el honor que se había visto durante la campaña Sí. marítima y el comienzo de la campaña terrestre se desapareció en la campaña de la Greña. Y ya tendremos oportunidad de hablar con más detalle, lo podemos mencionar ahora, digamos, combate a la Concepción. Ya lo vamos a conversar. La Greña le llamaban ellos, Sí. no la sierra, Greña. Sí. Un dato curioso, don Miguel Grau era cuñado de Óscar Biel. Exactamente. Ambos eran casados con 2 hermanas. Y fíjense ustedes que hay una carta donde Grau le escribe a su esposa y le dice: quiera Dios no me encuentre con Óscar, Sí. porque tendría que haber entrado en combate con su Exactamente. cuñado, entonces le preocupaba la situación. Y lo otro que también es interesante, que el padre de don Miguel Grau murió en la localidad de San Bernardo, en la localidad que está saliendo de Santiago hacia el sur, antes por ahí por Nos. Ahí murió el padre de Miguel Grau. Y Miguel Grau lo venía a ver a Chile. Venía allá, iba a ver a su padre y después volvía a Perú. Entonces recordemos que en la guerra contra España Peleamos juntos. combate adaptado, digamos. Claro, estuvimos las juntos. fuerzas fueron aliadas. Claro. Así que Otro detalle también importante que se nos está quedando en el tintero es que el tratado de secreto también lo firmó Argentina. sí, No actuó, sí. pero también había firmado. O sea, el Sí. peligro de que hubiesen actuado los 3 países simultáneos era altísimo. Y esto lo hace ver Prat en el informe que hace cuando él está en su comisión especial en Uruguay y Buenos Aires. Montevideo. Claro. O sea, en Montevideo y Buenos Aires. De Buenos Aires, donde él hace una observación muy interesante sobre cómo se están organizando las fuerzas navales argentinas, porque habría sido desastroso Sí, totalmente. contra 3 países. Oye, otra cosa importante que también es un poco anecdótico es que en estas correrías, digamos, del Huáscar, en una oportunidad había a bordo un corresponsal de guerra, Correcto, Antonio Cucalón, exacto. y él se cae al agua y por la velocidad que llevaba el buque no fue posible, digamos, rescatarlo, así que se pierde en el mar. Y de ahí en adelante a todo aquel que participa en alguna organización militar, naval, le No dicen siendo. Cucalón. No siendo No siendo de esa línea, claro. Claro. Lo vemos a diario nosotros que somos
miembros del Caleuche. El Caleuche es el centro de ex cadetes y oficiales de la Armada, que nos encontramos con gente, digamos, que nunca pasó por la escuela naval, pero que aman el mar y que han querido, digamos, integrarse al Caleuche. Realmente Y son le llaman, hermanos de Marina. claro, Claro, exactamente, está por la familia, qué sé yo. Y ellos son los cucalones. claro. Y el origen es justamente eso, Antonio Cucalón. Así que, bueno, estamos Este llenos de se cayó anécdotas del Huáscar. del Huáscar, Y el Huáscar iba escapando. seguramente. Entonces se cae este civil Claro, no podía, digamos, bajar y la era noche. sacrificar el buque entero. Sí. Entonces lo dejan ahí. No se sabe si lo recogieron, si se murió ahogado, qué sé yo. Pero claro, de ahí vienen los cucalones. Bueno, hablemos un poquito más, adentrémonos al combate de Angamos. 8 de octubre de 1879. El 8 de octubre es el Día de la Marina del Perú. Claro, las glorias navales de Gloria Perú. naval de Perú. Así como nosotros tenemos nuestro 21 de mayo. Claro, porque su gran héroe es don Exactamente, Miguel Miguel Grau, Grau. seminario. Y bueno, hablando un poco de Miguel Grau, acuérdate que estuvo un tiempo retirado, después vuelve al servicio. Exactamente, hizo carrera política. Hizo carrera política. Claro. Exactamente. Su madre lo va a dejar a bordo de un mercante, así como a Prat se le llevó a la escuela naval porque no había dinero para poder alimentar a todos sus hermanos y a él. Así mismo pasó con Miguel Grau y lo fueron a dejar, creo que tenía 12 años, y navegó pero todos los mares del mundo. Sí. Entonces ganó una experiencia marinera tremenda que le fue muy útil durante este conflicto, porque maniobraba el buque como que fuera un guante. Y tenía mucho ascendiente sobre Mucho, su mucho, dotación. mucha admiración, Sí. mucha admiración. Sí. Bueno, ustedes si miran bien, se pueden dar cuenta, hay una diferencia que quizás no se logra ver ahí, digamos, pero el Huáscar tenía esta torreta giratoria con 2 cañones de 300 libras, pero los blindados Cochrane y Blanco tenían cañones de 250, pero 3 por ambas bandas. Claro, claro. Entonces, Estos cañones, perdón, aquí al comienzo de la guerra había un palo, igual claro, que este había un palo acá. otro mástil, claro. Claro, y lo sacaron a este mástil para que la torreta pudiera disparar hacia adelante, hacia proa. Y cosa curiosa, cuando disparaban los cañones, para volver a disparar se demoraban entre 15 a 20 minutos. Entonces se llama cadencia de fuego. Okay. Entonces la cadencia de fuego era muy lenta. Entonces, claro, con la Esmeralda no pasó nada, no hubo ningún problema. Porque si se demoraban en disparar no había problema, pero contra los blindados la cosa cambió. Ahora, fíjense ustedes, por aquí está la torre de mando. Por aquí está la torre de mando. No, tiene que estar por aquí. Bueno, Que estaba siempre detrás de la... el segundo tiro. Yo creo que este cuadro tiene que estar hecho cuando ya está destruido, digamos. Sí, porque ahí debiera verse Claro, la torre. sí. El segundo disparo del Cochrane al Huáscar a una distancia apreciable fue tan certero, piensen ustedes que son 2 buques flotando en movimiento y el artillero chileno que dispara la segunda granada asesta justo en la torre de mando y pulveriza a don Miguel. Desaparece Grau, quedaron unos dientes Sí. y unos restos de hueso de una pierna que Sí. están resguardados con todo el respeto que corresponde en la Escuela Naval de Perú. Ahí tuve el gusto de poder verlo, rendirle homenaje y honores a este digno enemigo, porque para nosotros los chilenos siempre don Miguel ha dejado una huella muy positiva, porque siendo enemigo y viviendo una guerra donde se desatan las pasiones, mantuvo una caballerosidad y por eso le llamamos, nosotros fuimos los que le pusimos el caballero del mar, y los peruanos lo saben. Es digno de mencionar la carta que le manda Carmela Carvajal, donde le entrega además los restos de su marido. En esa carta solamente hay un error, ¿Cuál error? que tú cuando me dijiste, pasan los años uno Sí. puede con toda tranquilidad revisar las palabras. Es un poquito exagerada la crítica que voy a hacer porque en la carta él le dice los restos de su dignísimo esposo, víctima de su Sí. temerario arrojo. Sí. Temerario arrojo. Con todo el cariño y el respeto por don Miguel, yo le digo que de temeridad no tenía nada don Arturo, porque la palabra temerario significa una persona que arriesga su vida a tonta y a loca. Eso es una persona temeraria, es un vicio de la virtud del valor, de la valentía. La virtud de la valentía, como corresponde, una valentía equilibrada y virtuosa, es un punto intermedio. El exceso de valentía es la temeridad y la falta de valentía es la cobardía. La guardia, claro. Pero Prat no fue temerario porque él calculó
precisamente lo que tenía que hacer y además era la única esperanza que tenía de derrotar al Huáscar, de tomárselo, simplemente tomárselo. El abordaje aparecía en la ordenanza de la Armada vigente en esa Claro, época. Entonces exactamente. no fue una cosa que se le ocurrió a Prat, una cosa Claro. como de loco, de saltar, pero ¿para qué hace eso? No, ¿se fija? Y pudo haber sido. Ahí está aquí está la torre de mando, Mm, no se ve muy bien aquí, pero aquí está la torre de mando. Si ustedes visitan en Talcahuano el buque, se van a dar cuenta que aquí estaba, por esas mirillas, estaba mm, mirando don Miguel. Y el tiro es tan certero que no pega en la batería, sino que pega justo en la sí, torre de mando. sí. Y ahí se sucedieron después los distintos comandantes, porque Claro, siguieron sigue Elías Aguirre, dura también muy poco muy también él. poco. Sí. Ahora, yo he leído, fíjate, a bordo del Huáscar se produjo, digamos, hubo muchos muertos, muchos heridos. O sea, realmente hay Exacto. personas que lograron hablar y dar cuenta de cómo fue, eh, eh, cómo se vio, digamos, dentro del Huáscar toda esta carnicería que se produjo, Claro, porque realmente no le quedó, no tuvieron otra suerte, digamos, de poder eh, seguir adelante. Y prueba está, digamos, que finalmente abren las válvulas. claro, Abren las válvulas. Afortunadamente logran tomar el control, digamos, los marinos chilenos claro, y evitar que se hunda. claro. Así que, bueno, mira, se nos está acabando el tiempo. Vamos a seguir la próxima semana. Vamos a traer mucho más información del combate de Angamos. Y yo me quiero tomar una pequeña licencia. El día de ayer asistí a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para acompañar a mi hijo que dio su examen de grado en la carrera de Derecho, el cual lo aprobó en primera instancia. Así que aprovecho esta tremenda tribuna, digamos, para decirle que me siento muy orgulloso de ser su padre y que me doy cuenta, digamos, que el éxito está solo para aquellos que se preparan adecuadamente, que se sacrifican, que tienen responsabilidad, que tienen disciplina y que saben que ese es el camino, digamos, por el cual van a lograr lo que buscan y van a dejar un ejemplo para todo el resto. Así que un abrazo para él y a nuestros auditores nos despedimos hasta una próxima. Vamos a seguir conversando estos temas. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Querido Gonzalo Vidal, bienvenido a la carrera de nuestro Mm. héroe Arturo Prat Chacón. Muchas gracias. Chao. Chao.